Hola, ¿qué tal, queridos hermanos y hermanas? Qué alegría, qué gustazo saludarlos hoy, sábado 30 de noviembre. Estamos en la serie recién iniciada Al Mundo Paz, nuestra serie de Navidad de este año 2024. Hoy es el día 2 y este devocional se titula Amigo de Dios. Amigo de Dios. ¿Por qué amigo de Dios? Bueno, estamos estudiando la historia de Navidad en el Evangelio de Lucas. Este evangelio que nos narra la historia, la verdadera historia del nacimiento de Jesús. Lucas se dedicó a investigar diligentemente, con mucho cuidado, a partir de los testimonios de los que vieron y oyeron la obra de Jesús, y lo puso todo por orden para un tal Teófilo. Todo el evangelio de Lucas está dedicado a un tal Teófilo, que es un personaje del que no sabemos mucho, pero hoy vamos a tratar de más o menos investigar quién es. Pero Teófilo significa, el nombre Teófilo significa literalmente amigo de Dios o el que ama a Dios. Así es que por eso este devocional se llama Amigo de Dios. Vamos a reflexionar en quién es Lucas, quién es Teófilo y por qué está escrito este evangelio, por qué se nos escribió esta verdadera historia de la Navidad. Vamos a la palabra de Dios, no sin antes orar. Gracias, buen Señor, porque eres un Dios bueno, un Dios grande, un Dios santo, un Dios que eres la verdad. Permítenos creer en ti con todo nuestro corazón y en esta temporada navideña celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesús como lo hacemos todo el año. Háblanos el día de hoy, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos, vamos a la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, el principio del Evangelio de Lucas. Vamos a leer de los versículos 1 al 4. Voy a leer ahora la Reina Valera, dice así. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí. Noten cómo no dice que está en contra de lo que otros escribieron. Nos dice, también yo voy a escribir mi parte ordenadamente, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas está escribiendo a Teófilo y le llama excelentísimo Teófilo. Vamos a reflexionar un poco en quiénes son estos dos personajes. Y esta no es una clase de historia, es un devocional. Lo vamos a hacer para encontrar enseñanzas para nuestra vida. Lucas, ¿quién es Lucas? Lucas es un personaje que después vamos a conocer en otros libros de la Biblia, especialmente en el libro de los Hechos y en algunas cartas del apóstol Pablo. El Evangelio de Lucas realmente no está firmado. Lucas nunca dice, soy Lucas y estoy escribiéndole a Teófilo. Esta asociación con Lucas más bien es una asociación muy temprana que muy pronto se hizo con Lucas en la iglesia. Y la mayoría de los estudiosos de la Biblia, la gran mayoría de los que estudian la Biblia dicen que efectivamente fue Lucas el que escribió el Evangelio de Lucas. Y hay muchos argumentos y hay muchas discusiones al respecto. No voy a entrar yo en todos esos detalles. Simplemente decir, si Lucas no fue el que escribió el Evangelio de Lucas, sería muy poco probable que se le haya atribuido. ¿Por qué razón los cristianos empezaron a decir que Lucas escribió el Evangelio de Lucas no más porque sí? Porque hay quienes dicen, no, es que lo que pasa es que los primeros cristianos escribieron sus evangelios y luego dicen que lo escribió alguno de los apóstoles como para darle autoridad, pero en realidad no los escribieron. En el caso de Lucas, si no lo escribió Lucas, ¿por qué razón los cristianos habrían dicho que fue Lucas? No es como que Lucas haya sido un gran personaje muy famoso que le diera autoridad al Evangelio. En realidad de Lucas no sabemos mucho. Fue un compañero de Pablo en algunos de sus viajes misioneros y poco más sabemos de Lucas. Así es que si se le atribuyó este Evangelio a Lucas, lo más probable es que sea porque efectivamente lo escribió Lucas. No habría otra razón para atribuírselo a él. Y la mayoría de los estudiosos de la Biblia lo reconocen así. Y algo interesante de Lucas es que era médico, así se le conoce en alguna de las cartas del Nuevo Testamento. Lucas el médico. En aquel entonces la medicina no era una profesión como tal. El día de hoy que vas a la escuela de medicina, ¿no?, durante 8 años y luego haces tu especialidad y luego trabajas en un hospital.
Por supuesto que en aquella época no existían esas cosas, pero Lucas era un personaje que había aprendido ciertas técnicas de curación y había estudiado de alguna manera el cuerpo humano y se le conocía como un médico, como alguien que sabía ciertas cosas acerca de cómo tratar ciertas enfermedades o heridas en el cuerpo humano. Probablemente era una persona de cierta clase social, con cierta educación. Y de hecho los que saben los idiomas bíblicos, el griego especialmente, reconocen que el Evangelio de Lucas tiene un griego, un idioma mucho más elevado. Se le nota su erudición, se le nota que es alguien con educación, mucho más que a Marcos, por ejemplo. Marcos escribió su Evangelio, el Evangelio de Marcos, y los que estudian el idioma original de la Biblia saben que Marcos tenía una manera de escribir más rústica, más rupestre, más de alguien con no tanta educación. Algo de educación porque sabía escribir, pero no tanta como Lucas, que tenía un griego mucho más bello, mucho más elaborado, más sofisticado. Y este personaje entonces, podemos ver su educación en este prólogo, en estas primeras palabras en las que además nos dice su interés por investigar. No se conforma con lo que han dicho, no se conforma con historias que le han contado. Él quiere investigar los hechos, conocer la verdad. Tiene este ímpetu científico, tiene este ímpetu de conocimiento. Y Lucas le escribe a Teófilo, oh excelentísimo Teófilo. La frase excelentísimo nos hace pensar que Teófilo es una persona muy importante. Es alguien de una clase social, quizá tiene alguna posición en el gobierno, quizá es alguien con cierto poder, con cierto dinero. No sabemos nada de Teófilo, pero se han hecho conjeturas y hay tres posibilidades. Me inclino más por la tercera y los comentaristas que he leído también se inclinan por la tercera, pero les voy a compartir las tres y creo que de cada una de ellas podemos encontrar alguna enseñanza. ¿Quién es Teófilo? Número uno, hay quienes piensan que Teófilo es algún oficial romano, alguien en el gobierno, a lo mejor alguien en el ejército, que tiene cierto poder en el gobierno romano y que Lucas le escribe a Teófilo para convencerlo de que ayude a Pablo, que está preso. Muy probablemente en esta época, cuando se está escribiendo el Evangelio de Lucas, Pablo está preso en Roma y se está juzgando si se le va a dejar en prisión, si se le va a liberar o si se le va a condenar a muerte por ser cristiano. Y hay quienes piensan que Lucas escribe el Evangelio de Lucas, y no solo el Evangelio de Lucas, sino también el libro de los Hechos, porque Lucas escribió ambos libros, Lucas y Hechos. Son como los dos tomos de una historia, ¿no? Como una trilogía, pero en este caso de dos, una bilogía. La 1 y la 2. El Evangelio de Lucas es la historia de Jesús, el libro de los Hechos es la historia de los discípulos de Jesús, la continuación de su mensaje. Y hay quienes piensan que Lucas escribió estos dos libros para Teófilo, que era un hombre que tenía cierto poder en el gobierno o en el ejército y que podía influir para que liberaran a Pablo. Por eso en el libro de los Hechos es tan prominente el personaje Pablo, es uno de los protagonistas de la historia. Y hay quienes piensan que Teófilo está recibiendo esta carta o estos libros de parte de Lucas para que liberen a Pablo. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que hay que defender la fe ante el mundo. Lo que está haciendo Lucas tiene valor. Está dedicando esto a alguien en el poder y bueno, no solo a esa persona, sino a cualquiera que lo pueda leer para defender la fe, para defender la verdad de Cristo Jesús. Esto es algo que deberíamos hacer todos. Todos deberíamos ser Lucas y hablarle a nuestros Teófilos y decirles, esta es la verdad. De pronto no nos gusta, de pronto hay cristianos secretos que no les gusta decir que son cristianos. Hay cristianos hay quienes se avergüenzan de ser cristianos. Piensan que, no, es que ser cristiano es como menor, como van a pensar que soy fanático, no quiero que piensen. No, mi amado hermano, seamos como Lucas, defendamos la fe ante el mundo con valor. En esta época de Navidad hay muchas oportunidades para hacerlo. Hay muchas. Porque hay pinos por todos lados, porque hay celebración, lucecitas, nacimientos por todos lados. Y es una oportunidad para defender la fe, defender la verdad con valor. Aún aún frente a los poderosos. La gente en posiciones altas, pero ante todos, ante todos. Los que tienen poder y los que no. Defendamos la fe con valor. Segunda opción, segunda posibilidad. ¿Quién es Teófilo? Hay quienes piensan que Teófilo es simplemente alguien de un alto rango, alguien con dinero, alguien con poder,
que se acaba de convertir al cristianismo y que Lucas le escribe este evangelio y el libro de los Hechos como para discipularlo, como para enseñarle de qué se trata esto de ser cristiano, quién fue Jesús, qué dijo Jesús. Hay incluso quienes piensan que Teófilo era alguna especie de patrocinador, mecenas, alguien que le dio fondos a Lucas para que investigara, porque claro, para ir a investigar necesitaba recursos para viajar, para ir y preguntarle a los que vieron a Jesús, los que estuvieron con Jesús e investigar los hechos. Y Lucas se dedicó a esto probablemente por años. ¿Quién lo sostuvo? Hay quienes piensan que fue precisamente Teófilo, el patrocinador de Lucas. ¿Qué nos enseña esto, mi amado hermano? Discipulemos a otros. Seamos como Lucas. Encuentras a alguien que esté interesado en la palabra de Dios, discípulalo, enséñale, háblale de Jesús, cuéntale el evangelio de Cristo Jesús, las buenas noticias, la historia del nacimiento de Jesús. Discipula a los nuevos. Hay quienes se dedican a esto como Lucas. Yo soy uno de ellos, a esto me dedico, a esto dedico mi vida y doy gracias a Dios por la posibilidad de hacerlo así. Gracias a Dios puedo vivir de esto, pero te aseguro que yo pagaría por dedicarme a esto, porque es mi pasión, es lo que me llena el corazón y todo cristiano está llamado a hacer lo mismo, a compartir las buenas nuevas de Cristo Jesús. Les dije que la tercera opción es por la que me inclinaba, pero me refería a esta, la segunda. Me parece que esta es la más probable. Teófilo es un cristiano, alguien que se acaba de convertir a la fe, de dinero, de cierto poder, y Lucas le escribe este texto, primero porque lo patrocina, y segundo, para discipularlo, para contarle el evangelio. Ahora, Lucas lo hace con la intención no solo de que llegue a Teófilo, sino a cualquiera que lea estas cosas, por supuesto, pero ya que Teófilo fue el que lo patrocinó, pues le dedica el evangelio a él. Tercera opción. Ya quedamos que Teófilo significa el amigo de Dios o el amante de Dios. Y hay quienes piensan que Teófilo no es una persona real, más bien es una manera de referir a cualquiera. Hay incluso quienes piensan que Teófilo sí era un personaje real, alguno de las otras dos opciones que dijimos, pero Lucas no le llama por su nombre, sino por este apodo, Teófilo, el que ama a Dios, para proteger su identidad. Quizá hubiera sido peligroso que alguien en el ejército o en el gobierno se descubriera que era cristiano, no lo sabemos. Pero hay quienes piensan que no, ni existía Teófilo, y simplemente es un recurso literario para hablarle a todos los cristianos, a todos los que aman a Dios en todas las épocas de la historia. En ese sentido, Teófilo somos tú y yo. Y Lucas nos escribe este evangelio para que amemos a Dios y para que le demos nuestra vida a Cristo. 3 enseñanzas, todas con la letra D. Y ya las dijimos. Número 1, defiende la fe ante el mundo con valor. Número 2, discipula a los nuevos que están interesados en Cristo. Comparte tu experiencia. Y número 2, dale tu vida a Cristo y sé un amigo de Dios, un amante de Dios. Seamos esto, mis amados hermanos. Hagamos caso a Lucas, seamos Teófilos o seamos Lucas y busquemos a otros Teófilos a quienes compartir el evangelio. Gracias, Padre Santo, por este mensaje. Ayúdanos a ser como Lucas, ayúdanos a ser como Teófilo, amantes de tu evangelio y compartirlo al mundo entero con valor. En el santo nombre de Cristo Jesús te damos gracias por esto. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.